Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Qué alegría verles este domingo nuevamente, acompañándonos, compartiendo la palabra del Señor, disfrutando de este día de alabanza, de honra al nombre de nuestro Dios. Quiero invitarte a que comencemos nuestro culto con un tiempo de oración, de clamor a nuestro Padre Celestial. Te invito a que puedas orar allí en casa donde estás, inclines tu rostro y nos unamos en un solo clamor, pidiendo al Señor su misericordia y su cuidado por nosotros. Inclinemos nuestro rostro para orar, por favor. Padre bueno y buen Señor, gracias por tu amor, por tu bendición, por tus misericordias con nosotros. Y te ruego en esta hora, Señor, de que puedas estar atento, Señor, a la adoración que te vamos a entregar. Señor, que en cada una de nuestras casas haya un corazón dispuesto para honrar, para alabar, para glorificar, para exaltar tu santo nombre. Te pido el perdón de nuestros pecados y que nos permitas presentarnos delante tuyo, Señor, conforme a tu misericordia y a lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Por amor a Jesucristo, oro y ruego tu bendición. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirnos, amados hermanos. Te invito a que podamos leer la palabra del Señor en el día de hoy. Está en el Salmo 84, un salmo conocido por todos, que nos habla acerca de lo hermoso y el anhelo de nuestro corazón por la casa de Dios. Aquí está en razón del templo, del lugar sagrado. Sin embargo, para nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro templo, ubicado aquí en Hortensia, que es el lugar especial que hemos apartado para adorar a Dios, y debiera haber este anhelo en cada uno de nuestros corazones de poder volver a ese lugar para seguir clamando y honrando el nombre de nuestro Dios. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Mira qué hermosa palabra para nosotros hoy día. Mira qué desafiante palabra. Confiamos en el Señor y esperamos en nuestro mismo Señor, ¿no es cierto?, poder estar prontamente, nuevamente en la casa del Señor. Anhelamos que llegue ese tiempo tan especial de poder volver a reunirnos en la casa de nuestro Padre Celestial. Que Dios nos pueda bendecir, amados hermanos, que el Señor pueda mover nuestros corazones delante de la presencia del Señor, y que podamos tener un lindo día que honre y glorifique su nombre. Vamos a tener un tiempo de alabanza, y después de las alabanzas vamos a escuchar la palabra del Señor. Que Dios pueda bendecirnos, que sea un lindo tiempo, mi hermano. Te invito a que cantes con tu corazón, y te invito también a que puedas escuchar la palabra de Dios con atención para nosotros en el día de hoy. Está en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, la palabra del Señor. Vamos a comenzar a estudiar, a revisar, a predicar de estas cartas durante todo el verano, así que para que vayas leyéndola ya y te vayas eh, moviendo y viendo qué es lo que dice esta carta, estas dos cartas tan hermosas que están escritas a la iglesia y que tienen tanta vigencia para nosotros en el día de hoy.
Un abrazo fraterno, grande, que el Señor nos bendiga y disfrutemos del culto, ¿no es cierto?, de la alabanza y de lo que Dios tiene para nosotros hoy día. Bendiciones. Contendamos, jóvenes, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás. En la lucha nunca nos vencerá, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Tú has disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima. Sobre ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará.
Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Bendiciones, amada iglesia, qué bueno es estar compartiendo un domingo más la palabra del Señor, después de este tiempo devocional que hemos tenido, de estas canciones que hemos podido entonar juntos al Señor. Ahora vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios para nosotros en este día. Tal como se lo venía compartiendo, a partir de esta semana vamos a comenzar una serie de predicaciones basadas en Primera y Segunda de Tesalonicenses. En esta ocasión va a ser algo ordenado, sistemático. Vamos a comenzar desde el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses hasta donde lleguemos, ¿no es cierto?, durante todo el verano, los domingos que nos quedan de enero y los domingos de febrero, seguramente el primer domingo de marzo también. ¿Ya? Le invito a que comience a leer la palabra, lea Hechos 17 y anteriores, 16, 17, 18, o el segundo viaje misionero de Pablo, en general el segundo viaje misionero de Pablo, que le va a dar un contexto bastante interesante de el contenido de la carta. Y obviamente lea las dos epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses, pero le invito a que las lea constantemente. En una sola lectura uno va a tomar algunos elementos, los más conocidos, va a refrescar algunos conceptos. La gracia es que usted pueda leerla por lo menos una o dos veces por semana para que se impregne del mensaje, porque en la lectura rápida que hacemos se nos quedan solamente algunas ideas y no todas las que ellas pudiera ofrecer. No va a ser un estudio, por lo tanto no me voy a detener en cada concepto ni en cada palabra, sino que en enseñanzas generales que el texto nos va a ir entregando. Así que ya pues, veamos lo que nos cuenta el texto. Le invito a que podamos leer, voy a leer del versículo 1 hasta el 5, hasta el 6, ahí vamos a detenernos, creo que hasta ahí vamos a llegar en el día de hoy, y la semana siguiente vamos a ir avanzando.
Así que leamos la palabra del Señor juntos. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire qué interesante este relato, esta salutación de Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia en Tesalónica. Bueno, tal como les indiqué, lo interesante es mirar el relato de Hechos 17. Ahí nos cuenta Hechos 16, el segundo viaje misionero de Pablo específicamente. Dice que Pablo estaba en Asia Menor, como le hemos llamado, ¿no es cierto?, en el relato bíblico, estaba en esa región, él estaba queriendo tener ir a algunos lugares, dice que el Espíritu siempre les estorbó, y él baja hasta el puerto de Troas, ahí en el puerto de Troas tiene una visión de noche, dice, de un varón macedonio que le pide que pasen a ayudarlo. Y él toma la decisión entonces, entendiendo, dice, que esta era la voluntad de Dios, que esto era lo que Dios quería. Y aquí me quiero detener un par de minutos, mi amado hermano. La primera gran enseñanza en el contexto general de esta carta, de cómo esta iglesia se construye, ¿no es cierto?, en el corazón de Dios, cómo esta iglesia se levanta en el propósito del Señor, cómo esta iglesia, ¿no es cierto?, da a luz vida, ¿no es cierto?, en todo el gran plan perfecto de Dios para la extensión del Evangelio. Dice que Pablo quería hacer, tenía algunos planes y algunas ideas y también una estrategia humana. Dijo, estoy aquí en el Asia y voy a dirigirme a estas otras regiones, a estos otros sectores para poder llevar adelante el plan del Evangelio de Cristo. Fíjese que Pablo cuando no tenía dirección, cuando no tenía claridad, tenía iniciativa. ¿Sí? A veces a nosotros nos gusta, Señor, mira, yo quiero hacer tu voluntad. Tienes que venir aquí a decirme lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero cumplir tu propósito, Señor. Aquí estoy esperándote, Señor. Mientras tú no me digas nada, yo no me muevo. No, no es la actitud, mi amado. La actitud es la de Pablo, con iniciativa, y dejándose llevar. Mire, teniendo el oído atento a lo que es la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a la voz de Dios, un oído, un corazón atento a escuchar lo que Dios le está diciendo. Él toma la iniciativa, dice, quise ir para allá y el Espíritu me lo impidió. Y quise ir para acá y fui estorbado. No dice cómo, no dice la manera. Lo único que dice es que en sus iniciativas pudo entender que Dios le estaba hablando en cada una de ellas para decirle, no vayas por allá. Hasta que, ¿no es cierto?, en ese mismo sentido, escucha, ve una situación, tiene un sueño, y en ese sueño, ¿no es cierto?, le dice el Señor que tenía que ir hasta este lugar determinado. Fíjate que tampoco es que el Señor le dijo, Pablo, desde hoy día en adelante pasarás a Europa y comenzarás a predicar ahí. No, no. Dice que era la voz de un varón macedonio, de un hombre de Macedonia, ¿no es cierto?, que le dice que por favor pase a ayudarles. Y Pablo dice, y entiendo que esa es la voluntad de Dios, y me dirijo entonces hasta este lugar. Amada iglesia, sabes que a veces nos enfrascamos en proyectos personales, y que cuando son iniciativas buscando la voluntad de Dios, perfecto. Pero cuidado, las iglesias del Señor, los proyectos que levantan congregaciones para Dios, nacen en el corazón de Dios. Y el Señor los lleva, ¿no es cierto?, hasta donde debieran indicarse o señalarse. Esto a mí me parece muy, muy interesante. Sin embargo, cuando estoy en las manos de Dios como misionero, dispuesto a llevar el mensaje más allá, debo estar dispuesto para decirle, Señor, aquí estoy, vamos, ¿dónde tú quieres que yo vaya?
pero tengo que estar en una comunión tan cercana con Dios, en un buscar el rostro de Dios para oír su voz con claridad y saber que esa es la voz de Dios. ¿Cómo es que Pablo sabía cuando era estorbado que el Señor le estaba hablando que no fuera a tal lugar? ¿O cómo es que Pablo sabía, ¿no es cierto?, de que cuando vio a tuvo esa imagen, ¿no es cierto?, ese sueño, supo que esa era la voz de Dios que le estaba indicando dónde ir? Eso se obtiene solamente en oración, en lectura de la palabra, en santidad, en búsqueda del Señor. Le he hablado insistentemente de esto, porque no, no me gustaría que de pronto Dios nos estuviera hablando y nosotros no lo escucháramos, no entendiéramos qué es su voz. ¿Sí? Y yo creo que aquí el primer gran desafío, la primera enseñanza, es aprender a escuchar la voz de Dios para cuando impide que desarrollemos un proyecto o cuando nos invita a sus proyectos. En cualquiera de las dos ocasiones, tenemos que escuchar la voz de Dios. En todas las circunstancias tenemos que tener claro que fue Dios quien nos habló. Pablo siguió un itinerario, iba de aquí para allá, qué sé yo, y el Señor le dio libertad para que se moviera. Pero cuando algo no estaba dentro de su gran propósito, simplemente lo estorbó para que no lo cumpliera. Y le habla con claridad, para enderezarle el camino, para señalarle dónde ir. Luego nunca más, luego no vuelve a decirnos esto. Dice que Pablo, ¿qué es lo que hace? Pasa al otro lado, desde el puerto, toma un barco y va. Y nos narra, me metí en esta ciudad, me metí por este otro sector, y llegué hasta Filipo, y para predicar allí el Evangelio. Y usted conoce bien, ese es el primer lugar que se predica el Evangelio en Europa, conoce la historia del carcelero, conoce la historia de Lidia, qué sé yo, todos los relatos que hay allí. Y cuando hay problemas, ellos deciden irse hasta otra ciudad. En su estrategia, ¿no es cierto?, que él tenía, él iba a los grandes centros y se decide ir a Tesalónica, que era un gran centro comercial, de paso, un lugar importante, no era cualquier lugar. Y él llega hasta allí para predicar el Evangelio. El texto sagrado nos cuenta que él estuvo allí predicó en la sinagoga durante 3 días de reposo. No significa que estuvo solamente 3 días de reposo. Probablemente estuvo un tiempo más largo. No excesivamente más largo, pero pudieran haber sido 2 a 6 meses. Depende de lo estudioso que usted pueda mirar, es el tiempo que se estima que Pablo estuvo allí con los hermanos, ¿sí?, predicando el Evangelio, dejando una iglesia bastante sólida. Hay problemas porque él estaba en la casa de Jasón, ¿no es cierto? No sabemos si ahí en la casa de Jasón, eh, algunos piensan de que estuvo 3 semanas predicando en las sinagogas y después cuando se convirtieron algunos, que dice que no eran pocos, ¿no es cierto?, se juntaron en la casa de Jasón, o la casa de Jasón simplemente era el lugar donde él vivía y hacía las carpas, pero luego dice que se dedicó 100% a la predicación del Evangelio. Como quiera que sea, ¿no es cierto?, Jasón aparecía como anfitrión de todo lo que estaba haciendo Pablo, y es tomado prisionero, ¿no es cierto?, es detenido, y luego de pasar ahí la noche, dice, ellos son liberados. Y la iglesia decide sacar a Pablo y decirle que por favor se vayan para proteger su vida, ¿no es cierto?, pero con el gozo de haber recibido la palabra del Señor. Y reciben la palabra y se van a Berea, y luego de Berea, ¿no es cierto?, vuelven a haber circunstancias difíciles y salen, ¿no es cierto?, y Pablo llega hasta a Atenas. Fíjate qué interesante, porque él iba con el gozo tremendo de hoy estoy en la voluntad de Dios, mi Señor quiere que yo vaya. Pero en Filipos problema, en Tesalónica problema, en Berea problema, predicaba el Evangelio, parecía que la cosa iba bien y cuando estaban en lo mejor comenzaban los problemas, las envidias, los judíos comenzaron a meterse. En su mente también aquí en Atenas estaba, y luego sale de Atenas y llega hasta Corinto, ¿no
¿no es cierto? No se sabe muy bien si entre Atenas y Corinto él escribe la carta a los Gálatas, porque llega a sus oídos que la cosa no estaba bien, de que los judaizantes estaban haciendo problemas, los judíos acá le habían causado tanto daño que no le permitían hacer un trabajo como él esperaba. Estaba lleno de situaciones. Podríamos decir que probablemente Pablo estaba cansado. Se puede decir que, ¿no es cierto?, que estaba desanimado cuando llega finalmente a Corinto. Su próximo, la escala, que allí está durante por lo menos un año y medio, si no un poco más, ¿sí? Los oponentes, ¿no es cierto?, habían fracasado, habían hecho fracasar la idea de él de levantar lugares donde pudiera él quedarse y trabajar y predicar el Evangelio. Después es desde Atenas donde él decide enviar a Timoteo nuevamente a la iglesia para ver, ¿no es cierto?, cómo estaban los hermanos. No fuera ser cosa, ¿no es cierto?, que con tanto problema y con tantas circunstancias, esta palabra que había llegado a tantas personas y había calado tan profundo en el corazón de esas personas que estaba teniendo sus frutos, simplemente por las circunstancias, por el temor, por el miedo, por la vivencia, por la falta de raíces, esta palabra estuviera decayendo o simplemente estuviera la gente decidiendo no seguir el Evangelio. Y dice que luego se vuelven a encontrar, ¿sí? Vuelven a estar juntos. Pablo dice que se reanima y escribe esta carta con alegría y con gozo para darle a entender algunas cosas, unas nuevas verdades, confirmar la fe, pero principalmente para manifestar su gozo en el Señor. Es así que escribe Pablo y Silas. Acuerda que Silas es el joven con el que sale Pablo desde Antioquía. Timoteo, ¿no es cierto?, que es el tercero que está aquí en esta lista, es era parte también de este equipo, lo había tomado en el Asia Menor y lo traía de Listra específicamente y lo había hecho que se uniera a su grupo. Así que este equipo misionero, ¿no es cierto?, le escribe Pablo con alegría a la iglesia y le expresa, ¿no es cierto?, el gozo que había en su corazón. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Fíjese, es la única, o es primera vez, Pablo escribe otras cartas y usted va a ver que dice a los hermanos de Éfeso, a los hermanos que están reunidos en la iglesia en la ciudad de Roma, que los hermanos que están, pero aquí los empodera, ¿no es cierto?, a esta iglesia. Esta era la iglesia, le da identidad, le da pertenencia, ¿no es cierto? Esta es la iglesia, no de la ciudad, esta es la iglesia de los tesalonicenses, esta es la iglesia de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, como dice el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, que habían creído al Evangelio de esa manera. Y pone una frasecita, mi amado hermano, mire, si en la pura salutación nos podríamos llevar toda la predicación, pero pone ahí mire, dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esta iglesia, ¿no es cierto?, está cimentada. Pablo había sido de tal manera impactado por la noticia que le habla a esta iglesia, ¿no es cierto?, que estaba en la raíz, en la esencia, ¿no es cierto?, en la pertenencia más absoluta de quien era su fundador y su formador. Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y fíjate que luego dice, gracia y paz sean, voy al tiro a esa idea, pero mira, dice, en el Señor Jesucristo. No solamente con la idea del Kyrios, del Señor, en términos que nosotros lo conocemos, ¿sí? Muy fuertemente, de este que era más grande que César, y que tenía mucho valer aquí en Europa, en Grecia, acercándonos mucho hacia Roma. Tenía mucho valor esto. Pero recuerda que quienes habían causado problemas, principalmente a la llegada de Pablo a Europa, habían sido los judíos. Por lo tanto, el valor de esta palabra, ¿no es cierto?, utilizada acá, también tiene que ver con lo siguiente. Dice, habla de Dios Padre y luego habla del Señor Jesucristo y haciendo referencia a Jesús,
¿no es cierto?, el nativo, el que había nacido en Palestina, ¿no es cierto?, que era el Cristo, ¿no es cierto?, el ungido, el Mesías, pero la palabra Señor es una palabra que se utiliza en este contexto también para hablar a Yahvé, a Jehová. Entonces tiene un tremendo valor. Le está hablando a esta iglesia que estaba en Dios Padre cimentada y fundada en el Señor, el Dios Jesucristo, ¿no es cierto? Cristo, el Mesías, que era Jesús el Nazareno. Así que la sola salutación de Pablo tenía todo un valor profundo en la vida de quienes estaban recibiendo esta carta. Amados hermanos, y a mí me gustaría que para nosotros como iglesia fuera exactamente lo mismo. El valor de quién es Dios y sobre quién está formada nuestra iglesia. Nuestra iglesia no está formada en la denominación. Somos parte de una denominación donde entendemos y interpretamos, ¿no es cierto?, las escrituras y el quehacer de hacer iglesia de una manera determinada. Pero nuestro común, nuestro fundador, donde nuestra iglesia está enraizada absoluta y completamente, es en el Dios Padre y en Jesucristo el Señor. Y esto no nos podemos olvidar. A veces pareciera que es parte de los títulos que tenemos y de la conformación. Hoy día más que nunca, este año en particular, donde seguramente tendremos que dar cuenta de nuestra fe por el devenir social y político que nuestro país va a vivir. Nosotros tenemos que dar cuenta de que nuestras convicciones están en ser hijos y en ser una iglesia que está cimentada en Dios Padre y en Jesucristo su Hijo, Salvador, restaurador de nuestras vidas. Agrega el punto ahí. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No me voy a detener mayormente porque esto es parte del saludo, pero ¿sabes lo interesante? Es que él le dice, mira, esta iglesia, a ustedes de la iglesia que está fundada, que pertenece, ¿no es cierto?, a Dios Padre, los saludos son de él mismo, ni siquiera de mí, son de él. Y agrega gracia y paz. Como elemento. Esto eran palabras comunes de los saludos de aquel tiempo. Aquí hay una combinación de un saludo romano con un saludo judío. Pero fíjate que aquí hay un concepto más intrínseco, que es que esta paz, ¿no es cierto? Dice, paz sean a vosotros de Dios. Entonces no es la paz en el concepto griego-romano, que es la ausencia de guerra, sino que es esta paz de Dios o en Dios, que en el trasfondo de toda la palabra del Señor la conocemos como el Shalom de Dios. Y dice Pablo que para esta iglesia sea el Shalom de Dios. Y estas palabras quedaron escritas también para nosotros. Hoy día, en días de dificultad, en días difíciles, en tiempos convulsionados, en situaciones sociales que nos afectan también, como la situación sanitaria, ¿sabe? Cuando el corazón se intranquiliza, el Señor nos dice esta mañana, a través de su palabra, la paz de Dios sea contigo. El shalom de Dios, esa paz interior que me permite tener comunión con Dios, sea contigo. Y puedas vivir en esa misma paz. Luego el texto sagrado sigue hablándonos a nosotros en el día de hoy. Y luego dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dos elementos para resaltar y que nos deben llamar la atención. Dice que habla en plural, habla en comunidad, de iglesia de comunidad que ora por la comunidad. Pablo dice que él era parte, se sentía, usted vamos a leer los textos más adelante, dice, pero ¿sabes qué? Nosotros como comunidad, como equipo misionero, oramos por ustedes como iglesia. Qué potente es cuando tú y yo, mi amado hermano, nos ponemos de acuerdo. Mire, cada miércoles nos ponemos de acuerdo para orar por enfermedades, por situaciones, por dificultades, por problemas familiares, etcétera, por muchas cosas. Pero
Pero cuán potente es cuando nos ponemos de acuerdo para orar por nuestra iglesia. Cuando nos ponemos de acuerdo para que este sea el gran motivo de oración. La iglesia, la comunidad, en este caso de misioneros, oraba por la comunidad, por la iglesia de Tesalónica. Y claman al Señor y dicen, Señor, quiero dar gracias por esta iglesia. Y cuando dice, quiere dar gracias porque son evidentes tres virtudes cristianas. Dice, me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres virtudes cristianas, pero fíjate la gratitud de Pablo. Pablo dice, quiero dar gracias por estas virtudes, pero ¿cómo es que estas tres virtudes cristianas profundas, que las encontramos en todo el Nuevo Testamento, que son relevantes a la vida de un cristiano y por ende a la vida de toda la iglesia, estas tres virtudes están manifestadas en acciones, en trabajos concretos, donde se ve manifestada? ¿Cómo fue? Mire, dice, quiero dar gracias, ¿por qué? Por vuestra fe. Esa es la virtud. Pero respecto de ella dice, del trabajo de vuestra fe, no de creer para salvación, porque claramente no está hablando de eso Pablo. Pablo está hablando de la obra de vuestra fe porque se está refiriendo al ejercicio de haber creído, de haber aprendido las escrituras, de haber puesto en práctica, de vivir conforme a la fe de Jesucristo. Es decir, que esta virtud que es inherente a la experiencia de un cristiano maduro, ¿no es cierto?, se ve reflejada en acciones concretas. ¿Sí? Una fe de la cual había que dar gracias porque había sido puesta en práctica, en trabajo, para servir. Dice Pablo en otro de los textos que donde quiera que íbamos, ¿no es cierto?, escuchábamos de lo que ustedes estaban viviendo. Es decir, que la vida de testimonio había sido tan evidente porque la fe estaba dando frutos profundos en la vida de estos hombres y mujeres. Ojalá, mi amado hermano y amada hermana, que este sea el sentir, ¿no es cierto?, también de Dios respecto de nosotros. Y que estas virtudes puedan estar presentes en nuestra amada iglesia. Dice, la obra de vuestra fe, dice, hablando del amor, de la otra virtud, dice, el trabajo de vuestro amor. Es decir, un amor puesto en práctica para bendecir y para llevar el mensaje a quien lo requería. Y termina, dice, y la constancia en la esperanza, la tercera virtud. Fe, amor y esperanza. Y dice que en la esperanza ellos eran constantes. ¿Sí? No era que un día sí y un día no. Y dice que estas tres virtudes, de las cuales podríamos hablar seguramente mucho rato en el día de hoy, estas tres virtudes hacían de esta iglesia una iglesia diferente, que había sido suficiente para ellos, que era evidente en sus vidas, ¿no es cierto? Y que este testimonio había trascendido más allá de las paredes, ¿no es cierto? O del límite, ¿no es cierto?, de Tesalónica. Y entonces surgen las preguntas para nosotros en el día de hoy. ¿Cuáles son las virtudes que tenemos como iglesia? Las virtudes bíblicas. Virtudes que, mire, no tienen que ver, mi amado hermano, si cantamos bonito, ¿sí?, o si tenemos un ambiente familiar. Está hablando de otra cosa el texto sagrado. El texto nos está diciendo estas virtudes que hacen de nosotros, ¿no es cierto?, estas virtudes que son bíblicas y que se reflejan en nosotros y que de tal manera las hemos trabajado y puesto al servicio del Señor, ¿no es cierto?, que nos permiten mantenernos parejitos en la esperanza sin decaer, pero que también nos han ayudado, ¿no es cierto?, a trabajar, a poner en servicio el amor de Dios y por cierto, la fe en el Señor. De tal manera de que este testimonio trasciende mucho más allá. ¿Por qué es conocida nuestra iglesia? ¿Cómo nos conocen los demás? Nos conocen como una iglesia que vive de acuerdo a los frutos y las virtudes que hay en ella, a través de suyo y mío. Interesante, ¿eh? Interesante porque en el día de hoy pudiéramos ser conocidos por actividades
O podemos ser conocidos por la manera en que estamos haciendo nuestros cultos, o por la producción que pudiéramos tener en nuestros videos, o pudiéramos ser conocidos por, a veces, por las situaciones no muy gratas, ¿sí? Por un testimonio, porque un vecino habla, dice, oye, los de esa iglesia son malos vecinos. ¿Por qué nos conocen? El anhelo de mi corazón es que a nosotros nos conozcan porque somos una iglesia, ¿no es cierto?, que vive el Evangelio, que vive con intensidad la palabra del Señor. Déjeme seguir avanzando, por favor. Versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Sí? Yo sé la elección que ustedes han tenido. Y luego dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Esta es nuestra oración y damos gracias a Dios porque el testimonio con el que ustedes son conocidos es tremendo, de cómo se han manifestado las virtudes en ustedes. Pero dice, y les da la razón, porque le dice, hemos visto, porque conocemos, hermanos, vuestra elección. ¿Cuál elección? Por Jesucristo, obviamente, no por ellos. ¿Sí? La elección, esta tiene que ver con la doctrina de la elección y no me voy a detener en ella en el día de hoy, pero básicamente es de esta elección que el Señor nos eligió para, ¿no es cierto?, las buenas obras que habla Efesios 2:10, que Él preparó de antemano. Pero para que estas buenas obras de las cuales fuimos elegidos puedan ser llevadas a cabo, tuvimos que haber recibido sana, completa y absolutamente el Evangelio. Dice, pues nuestro Evangelio llegó a vosotros no en palabras solamente, no es un evangelio de conceptos, no en un evangelio de ideas, no en un evangelio de tradiciones, no en un evangelio de denominación. Llegó, ¿no es cierto?, el evangelio en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Predicado en el amor de Cristo. Porque dice Pablo, yo les amo tanto. ¿Cómo les amo? Les amo porque amo a Dios. Amo tanto a Dios, ¿no es cierto?, que yo quiero hacer su voluntad, dice Pablo, y en su voluntad, ahí en el puerto de Troas, cuando tiene ese sueño y entiende que es la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, llega hasta Europa y predica en Filipos, llega a Tesalónica, y estando en Tesalónica, dice Pablo, estando allí, recibo, les amo y le entrego el Evangelio de Cristo, no como si fuera algo mío, sino que en el poder del Espíritu Santo. Y es ese Evangelio en el poder predicado en el amor de Cristo. Ese Evangelio, ¿no es cierto?, llega hasta ustedes de tal manera que ustedes dan fruto abundante que es conocido. Fíjese la fórmula tremenda, yo no sé si alcanza a captarla, la fórmula tremenda que el texto nos comienza a dar. Dice que usted y yo, mi amado hermano, para predicar el Evangelio tenemos que hacer en el amor del Señor, en el propósito de Dios, en el plan de Dios, como lo hizo Pablo. Y de esa manera la palabra del Señor se entrega en el poder del Espíritu Santo para que el Evangelio transforme las vidas de tal manera, ¿no es cierto?, que den frutos visibles, en virtudes que cambian, que transforman las vidas absolutamente. Y vinieron a ser de la iglesia de Tesalónica un solo cuerpo, donde había judíos, había paganos que se estaban convirtiendo, había mujeres y había hombres, había diferentes personas que constituyeron esta iglesia, y estos hermanos llenos del Señor por la palabra predicada en amor, con amor, en el poder del Espíritu Santo, comienzan a dar frutos abundantes en su vida, de virtudes que comenzaron a florecer y que se ponen en práctica, en trabajo, en amor, en obras, ¿no es cierto?, en una esperanza que no decae y que se mantiene estable. Amado mío, es tan tremendo, es tan tremendo. Y nos lleva y nos debe llevar a nosotros a nuestra propia reflexión. Amada iglesia, la pregunta es ¿cómo estamos predicando? ¿Cómo es que estamos hablando? ¿Cómo es que estamos llevando el Evangelio a otras personas? ¿Cómo es que está movido por el amor de Dios en mi corazón?
que me permita hablar en el poder del Espíritu Santo, para que las personas que reciban este Evangelio poderoso en sus vidas, que venga a transformar, no solamente para hacer renuncias de su vida pasada, sino para dar cabida a que surja, ¿no es cierto?, toda la manifestación del Espíritu de Dios en los frutos en mi propia vida. ¿Cómo es nuestra predicación? Me gustaría que fuera como la de Pablo. Ya vamos a mirar la próxima semana, ya desde el versículo 6 en adelante, dice que vinieron a ser imitadores de él, y esto es re interesante. Pero déjeme quedarme hasta aquí en el día de hoy. A manera de conclusión, o para concluir esta reflexión, tenemos una tremenda enseñanza entregada por Pablo, que tiene que ver con un estilo de vida, con carácter cristiano, de cómo hago, de cómo vivo. Pablo nos enseña en esta carta que, en este inicio de la carta, que él predica, que la manera en que él predicó fue en la voluntad de Dios, para que haya fruto. El propósito de nuestro trabajo tiene que nacer en el corazón de Dios, y yo tengo que escuchar esa voz de Dios. No es andar a tontas y a locas, mi amado hermano. La pregunta que te tienes que hacer, ¿esto me lo está diciendo Dios? Dios te dejará en libertad. Fíjate que Pablo se mueve de Filipo a Tesalónica, de Tesalónica a Berea, de Berea hasta Atenas, de Atenas hasta Corintio. Y en Corinto está 1 año y medio, tal vez un poco más inclusive, según nos cuenta el texto sagrado. Cuando ya estuvo allí, se movió con libertad. Pero donde quiera que fue, él predicó la palabra con tanto poder. Amado, y tuvo días difíciles, ¿eh? Pero él sabe que él tenía certeza. La pregunta es, ¿tienes certeza de esto? ¿Tienes certeza de lo que estás haciendo en el Señor? Amada iglesia, tenemos certeza en el Señor. Hemos escuchado la voz de Dios para cada nuevo desafío. Si es así, perseveremos. Si no es así, busquemos la voz del Señor. Démonos cuenta cuando el Señor nos impide y cuando el Señor nos permite. Aprendamos a ser sensibles a la voz del Maestro. ¿Se acuerdan los 3 pilares? No me muevo de aquellos, mi amado. ¿Sí? Volvernos al Señor si estamos en pecado. Buscar la palabra, buscar el rostro del Señor para profundizar en nuestra santidad. Y oír la voz de Dios para saber los pasos siguientes que tenemos que dar. Dios quiere hablarnos, pero también tengo que hacerte en esta conclusión, preguntarte si a lo mejor, ¿cómo es el corazón, tu corazón, que ha recibido esta palabra? ¿Has recibido el Evangelio en el poder del Espíritu Santo que ha provocado una transformación en tu vida? Te lo digo de esta otra manera. Si tu caminar no ha reflejado transformaciones profundas que permitan que emerjan de ti las virtudes cristianas puestas en práctica, tal vez debieras preguntarte si el Evangelio llegó en el poder del Espíritu Santo para transformar tu vida. Porque no es cambiar, no son cambios superficiales, son cambios profundos que solo el Espíritu Santo puede realizar. No vaya a ser cosa que hayas vivido toda una vida creyendo que estás bien en la iglesia, que haces cosas, que participas de las actividades, que te mueves en el quehacer, pero que no estás, pero que de ti no están emergiendo con claridad las virtudes puestas en práctica de una vida cristiana auténtica. Porque tal vez el Evangelio no llegó en el poder del Espíritu, sino como una enseñanza que decidiste aceptar, o tal vez por la tradición familiar, o simplemente porque pensaste que podía ser bueno.
pero que no ha provocado la transformación necesaria en tu vida. Te invito a que reflexiones personal, profundamente sobre esto y le preguntes al Señor. Porque si el Evangelio llegó en el poder de Cristo, entonces tienes que preguntarte si las virtudes de la fe, si los frutos están están emergiendo de tal manera que los puedo poner en práctica y en servicio, en obra, para que el testimonio de Cristo sea conocido. Termino mi reflexión solamente preguntándote, ¿por qué cosa conocen a nuestra iglesia en medio de nuestra sociedad, de nuestro entorno? ¿Por qué razón nos conocen? Y espero que la respuesta que podamos dar unánimemente, y me gustaría que la escribieras en el chat, es que nuestra iglesia es conocida, ¿no es cierto?, por ser una comunidad que predica y que vive el Evangelio de Cristo. Amén. Harto para pensar esta semana. Te invito a que sigas leyendo Tesalonicenses y podamos ir trayendo las enseñanzas que esta tremenda carta escrita a la iglesia tiene para nosotros en el día de hoy. Así es que sigamos mirándola. Dejamos hasta aquí, hasta el verso 5, y la próxima semana retomamos desde el 6 en adelante. Un abrazo, muchas bendiciones, y que el Señor nos permita hacer una reflexión profunda en nuestra vida personal y también de iglesia para dar respuesta a las preguntas planteadas. Un abrazo, bendiciones. En la tierra soy un peregrino que camina en el mundo de la luz, alentado solo en mi camino, la esperanza de irme con Jesús. Le veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo verle anhelo y vivir guardado por su amor. Nada importa que en mi desazones, en la prueba mil que pase aquí, alentado solo en mi camino, la esperanza de irme con Jesús. Le veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo verle anhelo y vivir guardado por su amor. Solo estoy de paso en esta vida, donde todo ha de perecer. Busco aquella patria bendecida, que eternal con Dios habrá de ser. Le veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo verle anhelo y vivir guardado por su amor. Muy bien, gracias al Señor, gloria a Dios por esta última alabanza, gracias al Señor por la predicación de la palabra. Espero en el Señor que esta palabra le haga sentido
a su vida, ¿no es cierto? Cómo fue que estos hombres, estos misioneros llegaron, establecieron la obra, se preocuparon de ella y de qué manera Dios respondió y nos habla a nosotros también en el día de hoy acerca de nuestra oración, del compromiso con nuestros hermanos, del cariño, de los afectos, de cómo tenemos que ser como iglesia. Así es que espero que el Señor siga hablándonos a cada uno de nosotros. Para terminar nuestro culto vamos a orar, vamos a tener presente a nuestra hermana Irma que está con algún problema de salud bastante complejo, pero confiamos en que la gracia del Señor es más poderosa, ¿no es cierto?, que el diagnóstico de los médicos. Y en esa confianza creemos que Dios puede hacer una obra especial y sobrenatural en su vida. También, si hay otro hermano de la congregación enfermo, le pido que nos avise para poder estar orando, para poder estar compartiendo, ¿no es cierto?, el clamor delante de nuestro Padre Celestial. Así que seguimos en comunión, disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros durante el resto de esta semana. Incline su rostro, vamos a terminar nuestro culto y vamos a orar a Dios. Padre amado y buen Señor, gracias por este día y por este tiempo, gracias por este culto que nos permite levantar a tu santo nombre, rogándote solamente en esta hora, Señor, de que en tu gracia tú nos escuches, estés atento a nuestro clamor, a nuestras peticiones, Señor, y te pido, Señor, en esta hora de que nos ayudes también a poner en práctica la palabra aprendida. Te pido, Padre, buen Señor, de manera muy especial por la salud de mi hermana Irma. Tú la conoces, sabes lo que está viviendo, ella compartió su necesidad. Señor amado, cuando los médicos dicen que es difícil, cuando los médicos dicen que hay enfermedades complejas, Señor, tú siempre pones, Señor, la última palabra y confiamos en que tú, Señor, tienes un plan y un propósito especial para la vida de mi hermana Irma a través de esta prueba, Señor. La bendecimos a ella, bendecimos, Señor, a toda su familia para que, Señor, tu gracia pueda correr, tu misericordia pueda ser manifiesta en la vida de esta familia para la gloria de tu santo nombre. Te ruego, Señor, también que alcances con tu gracia a cada familia de la congregación, Señor, en esta hora, que esté viviendo alguna situación especial. Provee el pan, el sustento, cuídalos y protégelos, Señor, te lo rogamos. Y quédate al lado de cada uno de ellos, Señor, acompañándolos y sosteniéndolos en cada momento. Gracias, buen Señor, por lo que has hecho y por lo que harás en nuestra vida. Te pido en este momento, Señor, de que recibas este culto y lo hayas recibido como una ofrenda grata que te hemos brindado porque eres nuestro Señor. Y te pido de la misma manera, Señor, amado, de que te quedes a nuestro lado el resto de esta semana, proveyendo el pan y cuidando, Señor, de la entrada y la salida de cada uno de los nuestros. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amén. Que Dios nos pueda bendecir, mis amados hermanos, que el Señor les guarde. Y recuerde que nos estamos, cualquier cosa a través del WhatsApp de la iglesia, contactando y conectando. Y sigamos orando los unos por los otros, sosteniéndonos en oración, sosteniéndonos en la palabra del Señor y estando atentos a lo que el Señor quiera de nosotros. Un abrazo cariñoso para cada uno, una linda semana, ¿no es cierto?, en este invierno, en este verano caluroso, que Dios les pueda bendecir. Amén y amén. Nos vemos